Auri Boquesa, formidable atleta, sur madrileña y otras muchas cosas. Es un placer estar aquí contigo. Yo te conozco muy bien, tengo esa suerte, pero me gustaría que te presentaras para quienes no te conozcan. El placer es mío, Lucía, como siempre. A ver, ¿cómo me presento? Bueno, mi nombre es Auri Lorena Boquesa Avia, que no se me olvide, que siempre, a veces se me olvida poner el apellido de mi madre y no está bien. Em, Soy trabajadora social, especializada en el mundo del deporte. También fui jugadora profesional de baloncesto, internacional de categorías inferiores también con el baloncesto, en selecciones inferiores, y atleta de 400 metros, olímpica en Londres, en Río y en Tokio. ¿Y por qué has empezado diciendo en tu presentación que eres trabajadora social y no, por ejemplo, atleta? Hmm. Creo que últimamente a lo mejor lo hago más porque veo, ¿no? El final de, de mi vida como deportista, supongo. Es algo que también cada vez estoy más centrada. Sí que es verdad que llevo ya casi 10 años trabajando como trabajadora social en un proyecto de educación en valores a través del deporte que se llama de XT para la vida, que está financiado por CELAT. Y trabajo con un compañero que se llama profesor de universidad, de INEF, que se llama Rodrigo Pardo. Y con la tontería son 10 años, la verdad, ya desarrollando este proyecto. Pero supongo que sí, que cada vez me veo más, ¿no? Como trabajadora social, o es más importante, o no sé. Y que en realidad se puede ser muchas cosas también al mismo tiempo. Pero si te parece, vayamos al principio. ¿Cómo comienzas tú en el deporte? Y echando la vista atrás, ¿cómo dirías tú que ha sido tu vida deportiva? En el deporte empiezo desde muy chiquita, desde muy pequeña, por objetivo de mi madre. Probé varios deportes, varias actividades también extraordinarias. Sí, extraordinarias. Estuve en ballet, sevillanas, probé natación, probé tenis. Un desastre en todas, sobre todo en ballet, como te podrás imaginar. Y luego cuando me invitaron a salir de ballet, em, mi madre me metió a baloncesto, por todo eso de ser alta, ¿no? De ser alta. Y entonces empecé de muy pequeña en las escuelas de Fuenlabrada. Empecé a destacar como jugadora de baloncesto bastante pronto. A los 12 años ya me convocaron por primera vez, me llamaron, ¿no? Bueno, con los torneillos, ¿no? Que hacen para formar parte del equipo nacional. En cadete, que eso creo que fue en 2014, fue la primera vez que competí en un campeonato de Europa llevando, sí, con el equipo, con la selección. Jugué en el Estu también. La etapa del Estu fue súper bonita, súper bonita por diferentes razones. Yo creo que he tenido mucha suerte de haber jugado a nivel profesional con muchas de mis mejores amigas. Qué Entonces creo que bien. eso es bueno, pues sí, de lo más bonito que puede haber. Em, y de ahí ya, bueno, pues me engañaron, que ahora uso mucho esa palabra para ser atleta, para sufrir mucho, pero por otro lado, ¿no? Gracias al atletismo he conseguido el sueño, ¿no? De todos los deportistas, que es ser olímpica. Lo conseguí en 3 ocasiones. Mi objetivo o sí, mi objetivo no era quedarme ya para siempre en atletismo, sino intentar 2 Juegos Olímpicos y cambiarme otra vez al baloncesto. Pero bueno, al final supongo que un poco la ambición del deportista y demás, ¿no? Como no quedé satisfecha con los 2 primeros Juegos Olímpicos, pues tuve que seguir y aquí sigo intentándolo por cuarta vez. ¿Y cómo se lleva desde tan pequeñita asumir esa responsabilidad de representar a un país en una competición deportiva? Creo que desde pequeñita no lo piensas, ¿no? No piensas tema responsabilidad y demás. Menos mal. Creo, no está, al menos no está de manera
consciente, o al menos no en mi caso. Para mí era, bueno, yo lo que creo es que empecé a ser, deportista profesional desde muy pronto, porque desde muy pequeña ya entrenaba, pues, con las de mi edad, con las mayores, jugaba con las de mi edad, con las mayores, selección de Madrid, selección española. Entonces estás, ¿no?, todo el día, fuera y ya empiezas, ¿no?, pues, a ponerte tus objetivos, tus sueños, ¿no? Lo que quieres conseguir y demás. Yo creo que eso lo tenía bastante claro desde muy pequeña. Em, y la verdad que, sobre todo cuando pienso en baloncesto en esas etapas, lo llevaba muy bien. A mí lo de que se me identificase, ¿no? Como, o en clase, ¿no? La de baloncesto, también en la familia, la que hace la deportista y tal, me gustaba mucho, la verdad. ¿Y dirías que se ha traducido en una mayor madurez que tus coetáneas? Em, Yo lo que creo es que sobre todo, y además de aquí tengo una anécdota, una de las cosas que creo que son fundamentales del deporte es que aprendes mucho, la disciplina y el compromiso, ¿no? Tú al final, me acuerdo una vez, no sé si tendría, no sé cuántos años tendría, si a lo mejor era infantil o estaba en 12 años o así, que hubo una vez que falté a me da vergüenza ahora decirlo, que falté a un entrenamiento porque había un cumple, entonces mi plan era ir al cumple, me habían dejado ir al cumple y luego ir a mi entrenamiento. Y le dejé un mensaje en el contestador a la entrenadora en plan que no iba. Yo no sé si esto mi madre lo sabe o se acuerda o tal. Me acuerdo de la tremenda bronca que Exclusiva, me momento cayó. exclusiva. La tremenda bronca que me cayó el lunes por parte de mi entrenadora, en plan de, no viene a entrenar. Yo obviamente, eso desde pequeña, ¿no? Pues en mi casa y tal nos han inculcado mucho, sí, la responsabilidad, el compromiso y demás, pero claro, cuando empiezas a ser, de hecho, muchos adolescentes dejan el deporte por eso, ¿no? Porque ves que tus amigos ¿no? Se van a jugar a tal, no sé qué, se quedan en el parque y tal, y tú te tienes que ir. Entonces, en ese sentido, yo creo que aprendemos a ser disciplinados muy pronto. Sí que es verdad que luego también tengo, sobre todo con mi pareja, que hablamos mucho, obviamente, de deporte, creo que los deportistas, por otro lado, como vivimos en una burbuja, obviamente hay muchos valores positivos que vas interiorizando, desarrollando, etc, etc. Pero, por otro lado, cuando ya empiezas a asomarte un poco al mundo real y tal, te das cuenta que has vivido en una burbuja que no es el mundo real. Entonces, es como que en unas partes estamos como súper desarrollados y en otras partes, si no tienes a las personas también, ¿no?, adecuadas que te ayuden a que sigas, ¿no?, desarrollándote así como persona y demás, hay deportistas que nos quedamos o que se quedan, ¿no?, un poquito atrás. No sé si me estoy explicando bien, no quiero Sí. decir palabras que no suenen muy bien, pero Bueno, has hablado de responsabilidad, disciplina, compromiso desde que eres muy pequeña, son valores muy positivos, pero ¿qué hay de los sinsabores del propio deporte? Me imagino que también dime más. habrá. Digo, dime más tú, para que No, pueda quiero concretar. decir que yo supongo que debe ser súper potente, porque yo nunca he hecho deporte, la verdad, fatal, pero sí que he estado en una escuela de música mucho tiempo y reconozco esto que dices de tus amigas disfrutando de la vida y tú pues estudiando piano, aprendiendo a Schumann y encima ni siquiera molas, porque con el baloncesto todavía molas en tu entorno, ¿no? El mío era banda de empollonas que estábamos en la escuela de música. Pero sí que, claro, yo pienso que debe ser muy fuerte recoger un podio, no sé cómo te habrás sentido, perdón, recoger, no, subirte. Imagino que debe ser súper fuerte subirte a un podio siendo todavía una chavala súper jovencita y representando a un país con su bandera, con su himno, etcétera, etcétera. ¿Cómo te sentiste tú la primera vez que subiste a uno representando a España? Em, la primera vez que me subí fue en 2004, que quedamos campeonas de Europa. ¿Qué años tenías entonces? Y soy, se me dan fatal las mates, yo creo que 15, 16, ¿no? Soy del 88.
Vale, Entonces, pues sí, 16. tendría, sí, ¿no? Diez- 15, 16 años, sí. soy de diciembre. Em, y la verdad es que para mí era muy raro escuchar el himno de España. Sí, yo creo que nunca, el año que nos clasificamos en 2021 para los Juegos Olímpicos con el relevo, sí que estamos, ¿no? Sujetando todos la bandera y demás, pero creo que nunca el gesto este, ¿no? De abrazar a la bandera que hacen los deportistas y tal, nunca lo he hecho. Y creo que viene un poco también de eso, de pensar cuando era más pequeña, te subes al podium, escuchas el himno. Es una sensación súper extraña porque obviamente yo he nacido en España, em, todo lo que he aprendido, ¿no? O la mayor parte de mi cultura es española por vivir y crecer aquí, obvio. Pero claro, pero no te sientes al 100% española, porque sabes que, bueno, obviamente que eres diferente y que hay mucha gente que tampoco considera que tú puedas ser española. Entonces, es algo que todavía sigo recordando, ¿no? El estar en el podio, el sentirme rara, ¿no? El a lo mejor que me pasen ¿no? la bandera tal sí, como esto no es mío. Y lo fuerte es que no porque no quiera que lo sea, sino por todas las movidas, ¿no? que hay ahora mismo en mi cabeza de siendo negra representando a España, pues no. Bueno, y que no te sientes muchas veces porque no te sienten, porque no te han dejado que te sientas, ¿no? Que tampoco es una cuestión que nosotras decidamos, es que al Sí, sí, final ahí voy. No te sola. sientes por eso, porque sabes que los demás no te ven a ti como española. Y desde pequeña, desde muy pequeña, se han encargado, ¿no? De decírtelo, de recordártelo. Entonces, si los demás no sienten o no te sienten algo que a ti te gustaría ser, al final creas un rechazo también por eso, ¿no? Em, sí, y yo lo digo, ahora sí que es verdad que ahora, en los últimos 4 o 5 años es cuando he empezado a trabajar más en todo esto del proceso de identidad, del sentimiento, perdón, de identidad, y ahora lo tengo claro, ¿no? Tengo claro que soy afro, que soy bubi, que soy española, que me hice un test de ADN y que tengo 60% de Nigeria, que soy un montón de cosas, que he vivido fuera, que yo qué sé. Y esa identidad, pues ahora tengo la fuerza de habérmela construido, también viajando, estando en Suiza con un montón de amigas afroeuropeas, cuando de repente no ves a gente que se siente exactamente igual que tú y que han podido vivir, ¿no? Las mismas cosas que tú, es como, ah, vale, nosotras sí nos entendemos, ¿no? Entonces también te ayuda a seguir construyéndote. Pero para mí el choque también, esto me parece importante decirlo, no es solo, obviamente, a mí me ha pasado que, bueno, pues lo típico, ¿no? ¿De dónde eres tal, no? La pregunta esta de eco con eco que siempre dices. Cuando es un blanco, han sido personas blancas las que han cuestionado mi identidad, ¿no? El que yo me sienta española y demás, me ha molestado, obviamente, pero también, me ha molestado mucho cuando, personas migrantes, tampoco me dejan, ¿no?, ser española, que no me dejan ser española y tampoco me dejan ser, guineana. Es como que nadie me deja ser lo que yo quiero ser, y por eso, ¿no?, creo que es muy importante tener claro que la identidad tuya te la construyes tú solito. Totalmente, y además es personal, intransferible y nadie, absolutamente nadie, tiene por qué opinar. Fíjate que desde fuera, como persona, insisto, que no conoce mucho del ámbito del deporte o que no lo ha vivido desde dentro, hay esta idea de que hay deportes que pueden resultar mucho más violentos que otros para las personas negras o racializadas. Por ejemplo, tenemos esta idea del fútbol durísimo para quienes están en el campo de juego. ¿Y qué hay del atletismo? También ahí se producen esos cuestionamientos, también hay padres o madres, pero sobre todo padres, ¿no? Que insultan a peques que están compitiendo o sucede menos.
Ujú. Yo, bueno, lo que pasa en el fútbol yo creo que es también otro mundo aparte, totalmente aparte. En el atletismo, el atletismo para mí, y también por mi experiencia, es uno de los deportes más inclusivos, más, con más diversidad, donde se trata, ¿no?, de potenciar mucho todos esos valores, ¿no?, de convivencia, sí, por ejemplo, yo siempre pongo ¿no?, el ejemplo sí, del atletismo. Ya simplemente un deporte en el que tú ves tanta diversidad de cuerpos, de no solo ¿no? A nivel racial, que cuando en los Juegos Olímpicos no sé cuántos países ¿no? compiten y ves banderas y camisetas y tal que no has visto nunca, en plan de, ¿y este país qué es? Tal, ¿no? Que tienes que meter Sí, a buscarlo y demás. No solo eso, sino luego si tú ves un velocista no tiene nada que ver con un saltador de altura a nivel morfológico, ni con un lanzador de peso, ni con uno de fondo, ¿no? Entonces, es que yo creo que eso ya ayuda muchísimo, ¿no? A que se vea toda esa diversidad. Pero, obviamente, de hecho ahora tenemos un caso reciente cuando deportistas de la selección española, supongo que pasará en todas las selecciones, ¿no? Negros o, bueno, no blancos, racializados, como queramos decirlo, salimos en medios de publicación. Lo que los comentarios son si somos o no somos negros, si hemos venido en patera o no hemos venido en patera, si yo qué sé, ¿no? Y hay muchísimo en ese sentido. No sé si son propios aficionados de atletismo o de otros deportes, ¿no? Simplemente personas de la sociedad, ¿no? Normalmente cuando salen este tipo de noticias suelen ser en periódicos que la mayoría de las personas que consumen deporte consumen fútbol, ¿no? Entonces, ahí habría que, a lo mejor sería incluso interesante, ¿no? Hacer un estudio para ver si son los propios atletas o seguidores del atletismo, pero obviamente eso siempre está, siempre, siempre, siempre que una persona no blanca consigue algo y sale en medios de publicación, periódicos y demás, hay muchísimos comentarios sobre su color de piel, su raza, etc, etc. ¿Y eso? ¿Y eso cómo te hace sentir? Miras esos comentarios, Em, te afectan. Ahora menos, obviamente, pero claro, cuando eres más jovencita, ¿no? Y te metes en los comentarios porque te hace ilusión, ¿no? Es como, ay, que a ver qué piensa la gente de mí. Porque como es tan importante, ¿no? Lo que piense la gente de mí, a ver qué es. Y ves eso, ¿no? Que no hablan yo qué sé, pues si has quedado campeona de España o si, joder, ¿no? eras jugadora de baloncesto y ahora tal, qué bien, tal, no sé qué, que no hablan de eso, sino que hablan solo de tu nacionalidad, color de piel y demás, pues es algo muy triste y algo que obviamente yo creo que en cierto modo tratamos de protegernos y por eso, en mi caso, como ha sido mi caso, hasta muy mayor no he podido abrir un poco y decir, pero ¿esto qué es? ¿Esto que siento qué es? Y de hecho, no esto que siento, ¿qué siento? Muchas veces, ¿no? Que hay veces que también bloqueamos esos sentimientos porque nos hacen sentir tan mal que no tienes ni idea de nada de eso. Pero lo que sí que me he dado cuenta es que me da mucha pena. Ahora mismo cuando pasan estas cosas siento pena porque haya gente que se vea, ¿no? Con el derecho de hacer daño de esa manera, de opinar, que luego también, ¿no? Es como, ¿de verdad piensan esto o es solo para fastidiar? Y me da mucha pena a día de hoy, la verdad. Y pena también porque lleva muchos años produciéndose y todo sigue igual. ¿O tú sientes que ha habido algún cambio? Mm, la verdad es que no. No, porque a día de hoy ya te digo que siempre ha pasado y siempre me pasa, y le pasan a muchos compañeros míos de deporte, ¿no? Y de otros deportes. Y creo que además
ahora también, ¿no? Con todo lo que estamos viendo en el fútbol, se ven un montón de vídeos y de cosas, ¿no? De hecho, justo creo que fue ayer que colgaron una publicación en tipo de meme, que era como, ya está sacando esas cosas, ¿no? Que pasaban hace años de, bueno, pues aficionados de fútbol diciendo cosas horribles, ¿no? A un deportista negro. Y ahora lo seguimos viendo. Y no solo lo vemos, sí, lo vemos de los padres y lo vemos de niños que no tienen ni idea de lo que están haciendo, pero como imitan, ¿no? A sus padres. Hace poco vi un vídeo que es que a mí me estremeció muchísimo, un niño al lado de su madre gritando, mono, mono, mono. Digo, y ahí los padres tranquilamente dejando que su hijo de 6 7 años esté insultando a un deportista, a un futbolista, es como que vaya la gente a los estadios a gritar, a insultar, y muchas veces, que esto es lo fuerte cuando me pongo, ¿no?, a leer un poco los comentarios, cosas que no se deberían hacer, no es como, ya se quieren, cuando no intentan, hay que erradicar el racismo, tal, ya se quieren cargar el fútbol, porque el fútbol va de poder, el fútbol no va de, poder, de que tú vayas al estadio y te desquites, ¿no? Te tires toda tu frustración de tu vida de mierda, perdona que lo diga así, ¿no? A las otras personas. De eso no va el deporte. Y quizá uno de los problemas es que yo creo que nos han enseñado que ser racista es algo muy malo, pero no nos han enseñado qué es el racismo. Y esa es una de las razones por las cuales se niega ad infinitum la existencia de racismo en Sí, España. No, nadie es racista. España no No, es un no. país racista. Pero entonces te encuentras a un niño que está llamando mono a un jugador de fútbol. ¿Quién le ha enseñado a ese niño? Porque ese niño Ujú, no le sale porque sí, ¿no? Y no le sale porque sí, generación tras generación tras generación. ujú, ujú. A mí me da mucha rabia y siempre lo digo. Y además es que es como que cuando lo dices en entrevistas o tal, encima te miran raro, ¿no? Que hay veces que parece que tenemos que tener mucho cuidado también con lo que decimos o no. Pero claro, como se ha puesto de moda que cuando a la gente le pregunten si hay racismo o no, ¿no? Esa pregunta, ¿en España es racista? Les encanta a los periodistas. Y no les gusta que les digas que sí, en general, ¿no? Es como, no, España no es racista, es clasista, porque bla, 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 bla. No, no. España es racista y España es racista como lo es la sociedad. Como España es machista, como lo es la sociedad, pero más o menos racista. No, porque es que aquí no pasa lo que pasa en Estados Unidos, pero pasan otras cosas. Y es como tan cansado, ¿no? Tener que explicar. Pero es que, obviamente, lo que me he dado cuenta, a la gente no le gusta que se les señale con el dedo porque no hemos hecho ese trabajo. A mí, una de los mejores, no sé si consejos o cómo decirlos, ¿no? Como trabajadora social que me dieron en la facultad, es que todos tenemos prejuicios, todos tenemos cosas dentro yo me he dado cuenta que, digo, hablo de estas cosas para que no nos sintamos tampoco muy mal. A mí me pasa que yo no juzgo igual. Yo si tuviese un profesor negro, o cuando me viene una conductora taxista, tengo los mismos prejuicios que me han enseñado, porque los tengo, porque me han educado para tener prejuicios. Y a una persona que no es lo normativo, lo normal, ¿no? Que nos han enseñado Está que tiene fuera de que la haber en norma España, actuar, sí. ¿sí? Si yo como mujer y negra lo veo y me pasa con las entrenadoras también. Y cuando me di cuenta de eso, obviamente me da mucha rabia de tener que verbalizarlo, pero me gusta verbalizarlo para que no nos estemos, ¿no? Parece que te autocastigas. Es que me han llamado racista y tal, porque he hecho tal, porque le he querido tocar el pelo a una persona y me han dicho que soy racista y yo no soy racista. No, pero tú tienes cosas aprendidas que tienes que deconstruirte y tienes que, para poder deconstruirlas, primero tienes que aceptar que tienes ese tipo de pensamientos y tal, porque todos lo tenemos. Totalmente. A mí me gusta hablar de que nacemos como bolitas de arcilla, que somos completamente romas, pero luego los diferentes sistemas de opresión nos condicionan, no solo por aquello que nos cuentan. No necesariamente nos tienen que decir las personas negras son malas, o las Mm. personas gitanas, o las mujeres no valen. A veces no es tanto lo que nos cuentan como todo aquello que no nos cuentan, ¿no? Si no vemos Ujú. personas negras haciendo cosas positivas e incluso mediocres, ¿no? Que yo siempre reivindico el derecho a la mediocridad. Si solo las vemos
desde una posición maniquea que tiene que ser o bien como criminales o bien como personas que acaban de llegar todo el rato en patera, situación precaria, además como masa y no como individuos con una historia detrás, unos porqués, un nombre, o bien ya tienes que ser un superhéroe, una superheroína, el senegalés que se tiró a la ría de Bilbao para salvar a una persona. Si no tenemos derecho a una narrativa, insisto, de lo cotidiano, de personas que están aquí, que son vecinas, vecinos, igual que el resto, es muy difícil que nos extirpemos los prejuicios o que Ujú, podamos hacer una construcción diferente de quienes tenemos enfrente. Luego, me parece súper interesante una cosa que has dicho, que es lo de España es un país racista. Es tremendo que a estas alturas, como soy periodista, ¿no? Entonces, que como periodistas hagamos esta pregunta porque implica que no hemos hecho los deberes. A estas alturas tú no preguntas, ¿existe el machismo? O sea, das por hecho que existe y a partir de ahí haces preguntas específicas, ¿no? ¿Qué hay de la brecha ujú. salarial? ¿Qué hay de la violencia machista? ¿Qué hay del techo de cristal? ¿No? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué todavía con el racismo cuesta tanto en esta sociedad reconocerlo y por Sí. tanto ponerse manos a la obra? O sea, es una pregunta que te estoy lanzando que entiendo que no tenga respuesta porque es muy complicado. Ujú, ujú. No, pero total, yo es que por eso siempre, ¿no? Cuando lo dicen y digo, no, pues como lo es machista, ¿no? Y es como pero es súper curioso lo que dices de que no se hayan, ¿no?, hecho los deberes, porque es como que todavía estamos muy atrás, y estamos tan atrás que cuando se hace esa pregunta y alguien te contesta que sí, te jode. Entonces hay que hacer, hay que nos tenemos que poner a trabajar y trabajar de verdad. Luego hay otra cosa que me gusta muchísimo, que es el tema del racistómetro. España es un país racista. Ya, pero Estados Unidos. Ya, pero es que estamos en España. En este caso somos además madrileñas, pues yo tendré que hablar de lo que conozco bien, es mi entorno, ¿no? Y aparte, sacar el racistómetro para comparar es muy complicado porque cada sociedad es un mundo y la violencia se ejerce de una manera o de otra. Si comparamos con Estados Unidos, es que ahí la gente puede comprar armas en una droguería. Entonces, claro, todo se sale bastante de madre, ¿no? Hay Sí, matanzas en sí. colegios. Aquí, por suerte, todavía no tenemos este tipo de cosas. Pero es que el racismo, una vez más, repito, no es solo que te maten. Y también es cierto que está muriendo gente en la frontera sur española y lo estamos normalizando. Ujú, ujú. Entonces, ¿no? Si hablamos de muerte, aquí también mueren por miles personas negras, pues porque se les aboca a tomar vías que no son seguras, porque no es que la gente decida, venga, me voy a subir a una patera y ya está. No, no, es que si la gente se sube a una patera es porque piden el visado, pero no se lo dan. Y si piden el visado para irse de su tierra, es porque les empujan a irse políticas también que parten de Occidente o situaciones que parten de Occidente, como puede ser el cambio climático que está afectando especialmente, pues, por ejemplo, en el caso del continente africano, a la zona de Sahel, cada vez más desértica, y que impide que la gente se pueda alimentar, está provocando grandes migraciones también dentro del propio continente. También el hecho de que se estén esquilmando los fondos marinos y que la gente ya no tenga pescado y por tanto no pueda llevar a cabo su labor de toda la vida, que ha sido ser pescador o pescadora, etcétera, etcétera, ¿no? Como que a veces Ujú. el relato no nos lo están contando del todo, solo estamos llegando que la gente llega, pero no estamos conociendo los porqués y de nuevo ahí los medios de comunicación tienen cierta culpa, ¿no? No nos preguntamos los porqués y luego yo, obviamente ya me había dado cuenta de esto, pero hasta que no lo ves más en primera persona, estuvimos en Marruecos el verano pasado, como justo coincidió con el terremoto, tal, entonces, bueno, conocimos a gente cuando fuimos, ¿no? Intentamos ayudar de alguna manera, entonces conocimos a muchos universitarios, gente joven que hablaba, ¿no? Súper formada, que hablaba súper bien inglés, tal, y nosotros no, porque claro, es que si viajaseis y tal, igual podéis encontrar trabajo en Europa, en Suiza, nosotros hemos estado en Suiza, hemos estado en Alemania, tal, si tal, no sé qué, porque con lo que estás estudiando, era como que no puedo ir, que no, que mi pasaporte no vale como vuestro pasaporte, ¿eh? Que bueno, pues sí, a ver, estaría bien intentarlo, pero es que claro, aquí... Y ahí es cuando de repente te choca la cabeza y digo, claro, es que gracias a nuestro pasaporte, ¿no? Español puedes ir donde te dé la gana y te van a dar el visado donde te dé la gana, pero que no es igual con todos, ¿eh? Y cuando ves, ¿no? Esas cosas es como, wow. Y sobre todo en estos ambientes, ¿no? Que es que para mí hay veces que lo puedes ver como más claro
pero en los ambientes eso de estar con jóvenes que tienen todo el futuro por delante todavía y que quieren aprender, que se puede hablar de todo y demás, que no pueden viajar para buscarse trabajo fuera. Hemos estado hablando del racismo, sobre todo en el ámbito del deporte, aunque también se da fuera. Y esto es súper importante. ¿Recuerdas alguna experiencia racista fuera del deporte a lo largo de tu vida? Ja. Em, lo que te estaba diciendo antes, ¿no? De cuando bloqueamos, además esto me pasó durante pandemia, ¿no? El asesinato de George Floyd, que fue una de los momentos, ¿no? Donde más introspección hice y empecé, ¿no? Pues a leer más y no voy a decir documentarme porque suena un poco extraño, ¿no? Pero sí, ¿no? A leer, ver más documentales, películas, pensarme más, ¿no? Y fue súper curioso porque hicieron Lamin, Dior y El Chollín hicieron un directo que me dio muchísimo de qué pensar, porque yo siempre decía que hasta hace poco, yo en el racismo no, el racismo, yo, yo no he sufrido de, no he sufrido de eso. Y es súper curioso porque, claro, obviamente yo no he sufrido las mismas situaciones racistas que, por ejemplo, han podido sufrir primos míos, o que ha podido sufrir mi hermano, o que obviamente sufrió mi padre, ¿no? Las cosas que yo he podido vivir en primera persona son diferentes. Igual que hace poco con una amiga mía suiza, nos contaba una cantidad de cosas que ella ha vivido. Dice, es que yo creo que me tiene que pasar todo a mí, porque a mí me ha pasado que ir con mi pareja y que a mi pareja le digan que qué vergüenza de estar con una negra, que no sé qué, y yo es como, a mí nunca me han pasado cosas de esas. Yo creo que, claro, que las cosas que me han podido pasar son como más sutiles, ¿no? O que también, esto me lo decía Estoy muchas veces es como, esto no ha pasado, ¿no? Te pasan cosas y tu cabeza para eso, mecanismo de defensa, tal, no sé qué, lo borra y aquí no ha pasado nada y así yo no sufro, no sufro y estoy tranquila. Pero yo, fuera del racismo, recuerdo mucho más situaciones de joven con mi padre, con mi familia. Por ejemplo, es como siempre la policía nos paraba en el coche, y ir en el coche en los Casualmente, ¿Eh? En- casualmente, Casualmente, seguro. Eh, pero nos paraban un montón de veces, por nada, ¿no? Pero sí que muchas veces luego pienso, ¿y a mí por qué me da? A mí nunca me ha parado, la policía a pedirme, no sé si por ser mujer o no sé, pero nunca me han parado para pedirme el DNI aleatoriamente. Pero cuando era pequeña en el coche siempre nos paraban que íbamos con mi padre, mi madre, mis primos, ¿no? En ese momento que además ni siquiera era obligatorio ni cinturón ni tal, ¿no? Que era como salvajes 90 y 80. sí. Pero, situaciones así, luego también esto que, ahora me hace gracia, porque obviamente no eran nazis, pero, justo detrás de casa se ponían a ver, supongo, digo que no, o sí, no sé. Se ponía un grupo de jóvenes, yo, imagínate, era adolescente, siempre tenía que pasar por ahí cuando iba a baloncesto, además, ¿no? Y yo era no rebelde, ¿no? Pero era como la típica medio malota, ¿no? Que era como, pues si están ahí los nazis, yo voy a pasar por ahí. A ver qué me dice mi madre. No, tú evita pasar por ahí, porque tal. Y yo no, porque voy a pasar por ahí, a ver si pasa algo, tal. Pero sí, había como un grupo de estos que querían, ¿no? Que siempre pues o nos insultaban o insultaban a mi padre cuando pasábamos por ahí, iban ahí como de niños, tendrían pues a lo mejor 15, 16, 17 años, ¿no? De malotes, tal. Pero son así como las cosas así que más recuerdo. A lo mejor luego terminamos la entrevista y empiezo a pensar más, pero por lo que te he dicho, ¿no? Que muchas veces ni siquiera te acuerdas, a no ser que sean cosas así muy, muy llamativas, ¿no? Luego, otra de las cosas que me he ido dado cuenta son de las cosas que fuera del deporte y tal, que no me gustan, ¿no? Era como que eso también ha sido un choque bastante para mis relaciones más cercanas, para mis amigas y tal, ¿no?
Pues mira, pues no me gusta que me llaméis ni negrita, ni chocolatito, ni bomboncito. Es como, y a partir de hoy ya no me vais a No llamar quiero, así, no quiero ser cosas de comer, por favor. que están muy ricas, pero o el tema de siempre, ¿no? Es como, yo ya sé que soy negra, sí, lo sé, ¿eh? Y estoy bien, ¿no? Pero tengo que saber todo el rato que soy negra cuando vaya donde vaya, ¿no? En plan de, hey, negrita, ¿no? La negrita, es que Auri con ese color, es que Auri con no sé qué, es que Auri con... Digo, todo el rato hay que ver, ¿no? Y señalar de que, ¿no? No sé, es como que es cansado también, ¿no? Y cuando te das cuenta que no te gusta bueno, pues lo tienes que decir también. O cómo es yo lo que me he dado cuenta también es que no hace poco tuve una nega, es totalmente anecdótico, ¿eh? Pero estábamos de fin de semana con unos amigos y había un bar, los típicos bares estos, ¿no? Con todo banderas de España, tal, con símbolos cuestionables, ¿no? Que existan y que se permitan que haya bares con ese tipo de fotos y cosas. Y fue súper curioso porque estaba con amigos, ¿no? Todos blancos, amigos de mi pareja, todos blancos. Pero, ¿cómo es que Auri tienes que ver este bar? Porque es que mira, tal, no sé qué, ven, corre, tal. Y claro, lo que no se dan cuenta es que a mí no me afecta. Para vosotros es una gracia, para mí es un sitio en el que si yo entro, ¿no? Bueno, pues mi ¿Te presencia pasa algo? molesta, me lo van a, sí, me lo van a, lo voy a notar, me lo van a hacer saber. Y para vosotros es anecdótico. Entonces, claro, luego hablar de, mira, es que prefiero que si veis esto no me lo enseñéis, o no así como si fuera morboso, no sé, para mí, a mí fue una situación que me dejó mucho en shock por 2 cosas. Por, cuando pienso, ¿no? Cómo los demás, los blancos, pueden ver este tipo de bares, o este tipo de establecimientos, ¿no? Lo que pueden significar para ellos, que a lo mejor te dan un poco de rabia, pero como con rabia, con risa, morbo, la insensibilidad, ¿no? De enseñármelo a mí así, con esa mofa, no desde, obviamente, para hacerme daño ni nada, sino por no pensarlo. Y luego mi reacción. Yo ya ese día, después de ese momento, yo ya estaba jodida. Estaba Mm. jodida por eso, a nadie nos gusta no ser, saber que no somos bienvenidos por nuestro color de piel o por alguna característica, ¿no? En ciertos espacios. Mm. Y luego era como, ¿y ahora cómo explico yo a esta gente? Que sé que me tienen mucho cariño, ¿no? Que me quieren mucho y tal, que cómo me siento, y para que lo entiendan, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Me ha apuntado millones de cosas porque todo es bien interesante, ¿no? Por ejemplo, normalizamos tener que ser fuertes por narices. A mí esto me parece, ¿no? Súper importante. El hecho de que tus amiguis te estén diciendo que vayas a un lugar en el que puede que haya símbolos preconstitucionales y donde obviamente no vas a ser bienvenida. Em, pero es que esto lo vivimos durante prácticamente todas nuestras vidas, ¿no? Estar en lugares donde pues quizá no somos bienvenidas o somos miradas raras, etcétera, etcétera. Y este tener que ser fuerte por narices desde que somos pequeñas, tener que entender que no nos lo dicen a malas, tener. Y cuando llega un momento de tu día en el que dices, bueno, voy a expresar que no me hace gracia que me llamen café con leche como me llamaban a mí en el pueblo desde pequeña porque tengo un nombre, por ejemplo, es como, joder, qué sensible. Llevas diciéndolo toda tu vida, chiquilla, ¿sabes? O sea, después de 20 años te estoy diciendo que no me hace gracia. ¿Quién es la sensible aquí? ¿Yo que llevo Sí. aguantando toda mi vida algo que no me hace gracia o tú que por el hecho de afeártelo te vienes abajo? Esto por un Ujú. lado. Luego, también muchas veces las microagresiones vienen por parte de gente que nos quiere. Y eso habla del racismo, ¿no? Como una especie de pulpo con un montón de tentáculos que te puede caer con todo su peso, como es el propio sistema educativo, donde no aparecen personas como nosotras y ni siquiera aparece Guinea Ecuatorial, lugar del cual somos originarias, pese a haber sido provincia española hasta hace 2 minutos, ¿no? En términos históricos. Sí. Y eso es racismo, eso es un racismo sistémico, es un borrado de la historia colonial y por tanto de cómo nosotras estamos vinculadas con este territorio por cuestiones históricas desde hace muchísimo tiempo. Eso es racismo totalmente.
Pero también estas cositas que pasan en el día a día y que pueden venir incluso de tus seres queridos. En mi caso, ¿no? Que tengo madre blanca. Hay una anécdota que a mí me encanta contar y que habla también del enajenamiento con respecto al racismo de las personas que no lo padecen. Mi chico es afro también y un día estábamos hablando por teléfono y me dice, me están mirando, están parando, se han bajado, luego te llamo. Yo sabía que era una de las millones de identificaciones por perfil racial a las que él se enfrenta prácticamente, si no diariamente, sí de manera semanal, porque vive en un barrio además en donde hay bastante población migrante de ascendencia migrante, como es Carabanchel, Plaza Elíptica. Entonces le digo a mi madre, madre mía, ha parado a la policía, a ver qué pasa, tal, no me ha llamado todavía, y dice mi madre, ¿que le han parado a Samuel? ¿A Samuel? ¿Con lo majo que es? Claro, mi hermano estaba al lado, se le abrieron los ojos de par en par y dijo, mamá, me paran, o sea, ahora porque ya tengo más años y es verdad que cumplir años provoca que te libres de ciertas situaciones, aunque te caen otras, ¿no? Pero, claro, mi madre, que es una señora que ha parido a dos personas leídas como negras en esta sociedad, no es consciente de que a su hijo, desde que tiene 12 años, y esto también, ¿no? ¿Desde qué edad son leídas como peligrosas las personas negras, especialmente los hombres? Ujú, Porque hay ujú, racismo de género. Entonces, a ujú, mi hermano, desde que tiene 12 años, que es un niño, llevan parándole para pedirle la documentación, cosa que no les pasaba a sus amigos, ¿no? ujú, Y es gente que nos quiere, y es la madre que me parió. Pero como ella no está en nuestro día a día, y aparte muchas veces no contamos a nuestros mayores, primero porque en el seno de las familias migrantes muchas veces hay tantas emergencias que no estás tú para contar cosas que pueden sumarle peso a los fardos que ya llevan encima. Y luego, por otro lado, también está el tema de que tú no cuentas que respiras. Esto creo que se lo decía el otro día a Taylor. Oh, tú no cuentas, mamá he comido, mamá he respirado, mamá me he despertado, porque eso forma parte de lo cotidiano, como el propio racismo, al que sí, ni siquiera le damos importancia. O sea, tú estás diciendo, no, pues yo creo que tampoco he vivido tantas cosas, pero es que sí que las has vivido porque has pasado por este sistema educativo donde no aparece gente como tú, no aparece Guinea, donde los referentes, o tú ves estos medios de comunicación en donde las únicas personas cuando eras una niña como tú eran las de las hambrunas y la narrativa ONGística, pero nunca una narrativa o de lo cotidiano o de gente que yo la prefiero a la excepcional, ¿no? Porque la excepcional tienes que ser un premio Príncipe de Asturias o premio no sé qué para como persona negra salir. Estoy pensando, por ejemplo, en el hombre este que está en Congo, Denis Mukwege, que está reconstruyendo pues vaginas, aparatos reproductores femeninos completamente destrozados por las violaciones, ¿no? Que se están llevando a cabo ahí como arma de guerra. Entonces, para poder salir en un medio de comunicación que no sea solo ligado a la narrativa del presente continuo, migrante, patera o criminalidad, tienes que ser un tipo que está haciendo una labor titánica en República Democrática de Congo, de verdad. Y tú no, ves estos medios de comunicación también, ¿no? sí, Entonces, sí. hay como cosas que normalizamos y precisamente por eso no las reconocemos como tal. El tema de los nazis. También hay un racismo de género. Tú lo has dicho, mis primos, mi hermano. Claro, pues yo, muchos chicos que conozco en mi entorno tienen cicatrices y han tenido encontronazos severos que han derivado en agresión física con nazis. El encontronazo que tuve yo con nazis fue en lugares a los que no podíamos ir, que es muy fuerte que normalizáramos eso en nuestra juventud, que no pudiéramos ir a determinados sitios porque había gente para las cuales no éramos bienvenidas, ¿no? Ujú, Y yo recuerdo que me cogieron mi bandeja, me la tiraron al suelo en un McDonald's cuando tenía 16 años y me dijeron que a las negras habría que violarlas y luego matarlas y que emigrar a Brasil o a Nigeria. Ahí hay un racismo de género, claro. Uno, no me han pegado, pero dos, hablan de violación. ujú, Y luego hay otra cosa que yo creo que de esto me vas a poder hablar seguro, que tiene que ver también con el racismo de género, y es algo que provoca además enajenamiento en nuestros propios cuerpos, que no sepamos hasta que cumplimos años cómo cuidar nuestras pieles, nuestros pelos, etcétera, etcétera, porque siempre lo hemos odiado, porque estamos fuera del canon de lo que se supone que es ser bonita, que la propia existencia del canon de belleza se las trae. Pero es que siempre estamos fuera de igual la época, ¿no? En los 90 se llevaban muy delgadas, luego no sé qué, luego no sé cuándo ya, pero nunca se llevaban personas como nosotras y tú sí, tienes el sí. pelo además mucho más rizado que yo y eres más oscura que yo, por tanto, estabas aún más fuera de aquello que se suponía que era ser bonita. Ujú, ujú. No, ese es un melón enorme. Cuando has estado, ¿no? Has empezado a hablar y luego, bueno, pues empiezas a ver más.
o empiezo a ver más anécdotas o cosas, ¿no? De las que también que me han pasado. Con respecto a esto, esto fue horrible y yo lo leí, de mayor lo he leído como un, no voy a decir un acto racista porque no fue racista, pero algo chirriante, cuanto menos. Me acuerdo que una de las veces que yo saqué una buena nota saqué un 10 en conocimiento del medio, nunca jamás la profe había hecho algo así con nadie de los, imagínate 10 años, ¿no? Cuarto de la ESO, así, de los alumnos, me hizo repetir el examen en voz alta delante de de toda la clase. Y era algo que además que me lo sabía súper bien, me acuerdo perfectamente. Yo que sé, no he sido una magnífica estudiante, he terminado, tengo carrera universitaria, al final he ido mejorando, ¿no? Pero en esa etapa era pues aprobaba y ya está, y súper contenta. Y cuando ya de mayor empecé a pensar, digo, ¿cómo esa mujer, en vez de creer, no sé, o hablar conmigo luego en privado, o preguntarme si dudas de si yo he sido capaz de sacar un 10 o no, por las razones que sean, ¿eh? Que tú tengas en tu cabeza, porque nunca sacó un 10 hasta ese momento, por las razones que sea, ¿cómo vas a coger y repetir el examen en voz alta delante de toda la clase? Eso es humillante. Y no, yo no sé si, no sé, no lo sé leer bien, pero ahora de mayor es algo que he pensado con más frecuencia. Y luego el tema de los cánones de belleza. Yo recuerdo esto de muy pequeña también en el cole. Pues lo típico, que eso además creo que cuando leí tu libro fue como, Dios, iguales, ¿no? Que me sentí, fue no sé cómo decirlo, Un pero me flashback a encantó. un momento. Sí, total. Porque fue como en el colegio, en el conejo de la suerte, nadie me daba besos. Nadie, nadie, nadie. Nadie, jamás. Era como, ¿por qué no me daban besos? O un niño que se atrevió a decirme que éramos muy pequeños. Es que si no fueras negra serías guapa en el cole. Digo, ¿no? Como, y luego ya, bueno, pues obviamente mi hermano y yo, son cosas que no me gustan contar, pero que como creo en contar las cosas, ¿no? Por si, pero mi hermano y yo nos encantaba ver quién era más claro. Obviamente hacíamos competiciones de a ver quién, de altos, frente al espejo, pero de claros también. Y yo soñaba con ser mestiza. Era como, tenía una envidia, no sé si sana, pero una envidia a las mestizas de pequeña. Era como, pero ¿por qué yo soy negra? Es que no quería ser negra. Pero es que No. lo importante de esto es que eso no era por ti, no era porque tú no te quisieras porque sí, es porque hay un sistema de representación que como mucho deja entrar a gente como yo, pero no a Ujú, gente como tú. En ujú, los ujú, últimos tiempos, sí, Lupita Nyong'o, Viola Davis, pero es que estamos hablando del 2000 y pico, ¿no? ujú, Pero, ujú, pero no te pasaba porque de manera caprichosa quisieras ser más clara, es que tú no veías a dibujos animados que fueran como tú no veías a princesas Disney que fueran como tú, Tiana llega mucho más mayor y tiene más mi tono que el tuyo. Eh, ujú, Tú no veías a supermodelos, salvo una, Naomi Campbell, ¿no? Que tiene un color de piel, la textura capilar no se ha visto en esa época, ¿no? En la época de ujú, Naomi Campbell, ella llevaba sus pelucas lisas, entonces lógicamente te quedas fuera, pero aparte ahora por suerte hay estudios. Un estudio, por ejemplo, no recuerdo, pero se hizo en el País Vasco, en el que, volviendo a la anécdota de tu profesora, dice que una de las causas del prontísimo abandono escolar tanto de descendientes de migrantes como de migrantes, de alumnado migrante, se debe a que, sí, las situaciones propias de las familias migrantes, con un montón de emergencias, como hemos dicho, económicas, no te pueden ayudar quizá a hacer los deberes, bla, 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 pero también culpan a un profesorado que no confía en su alumnado migrante o de ascendencia migrante. Y esto es ujú, importante y es algo que mirarse. Y después, se ha visto que las aplicaciones de ligar, pues Tinder, todas las que haya, ¿no? Las personas menos deseadas son los hombres asiáticos y las mujeres negras. Son quienes menos interacciones reciben. Entonces, no es algo que nos estamos inventando de ninguna de las maneras, es real y tiene ujú, consecuencias que si quieres nos despedimos un poco con esto, ¿no? En el día a día sobre nosotras en términos de inseguridades, de qué toleramos porque no esperábamos ser amadas, no esperábamos ser deseadas. Eh, pues esto, ¿no? De consentimiento.
Y bueno, y también de autolesiones como productos para aclararte la piel o que una cosa es que te quieras alisar pues porque te apetece, pero no porque la sociedad te obliga para ser considerada formal en términos laborales, ¿no? Hace poco a mi chico le dijeron para trabajar en un hotel, no de cara al público, que se alisara el pelo, tiene el pelo como yo, en plan un poco a lo Bisbal, que se alisara el pelo para poder currar, o sea, no es que tú lleves un peinado que digas puede ser más menos formal. No, es que tu pelo nace así, ¿sabes? Que no es una cuestión de peinado, es una cuestión de naturaleza. Tú quieres que yo manipule mi propia naturaleza para poder ser aceptable en el ámbito laboral o, por ejemplo, trabajar en televisión, etc, etc, etc. Sí, no, es un melón muy, muy, muy gordo y, hace poco, ¿no? Decía lo que para muchas personas blancas, ¿no? El tema del pelo es algo normal. Para mí ha sido un camino llevar trenzas y dejar de alisarme el pelo. Yo lo pasaba con los productos estos que te abrasaban o con el peine caliente este que te ponían así, que luego te quemaban, te quemaban la piel y el querer, ¿no? Tener el pelo largo, liso y tal, y no sé qué. Cuando dejé de ponerme esto, sobre todo lo que dices de elección, ¿no? Que al menos si yo me pongo trenzas, que sea porque lo he elegido, si me pongo una peluca o me pongo tal, que sea porque lo he elegido, no porque no me veo ni guapa, ni profesional, ni tal, ¿no? Todos los estos de que yo hablo mucho, ¿no? Lo llamo así, no sé si está bien llamado o no, pero es como yo lo he identificado, mi complejo de negra de si quiero hacer cosas, por ejemplo, me di cuenta durante la pandemia, cuando todavía era obligatoria la mascarilla en el metro, pero ya había gente que no la llevaba porque no le daba la gana. Yo no me la quitaba por negra. Yo no me la quitaba porque no quería que dijesen que los negros no se ponen la mascarilla. Es como si yo libremente, a día de hoy, me quisiera saltar esta norma, me la saltaría si fuera blanca. Como soy negra y como van a decir, no, porque todos los negros no se ponen la mascarilla, pues me jorobo y me la pongo, ¿no? Y hablo mucho de eso, de cosas que cuando yo tengo con las normas, ¿no? Cumplo bastante las normas, porque también me han educado así, pero las cumplo porque no quiero que piensen que todos los negros no las cumplimos. Y me da rabia, ¿no? Es como, es que esto no me apetece hacerlo ahora, pero lo voy a hacer y me voy a portar bien y voy a hablar correctamente y voy a ser súper educada con todo el mundo, aunque no me apetezca, porque no me apetece hoy. Y luego eso está más penalizado, yo creo, cuando damos nuestra opinión, y son opiniones o controvertidas o que a la gente no le gustan, se te juzgan mucho más. Sí, Y es complejo, y eso pasa también, bueno, pues eso, en el deporte, vi esto, no voy a decir dónde lo vi, pero se supone que era en un proyecto ¿no? Para acabar con los discursos y los delitos del odio, y nos pusieron un vídeo, no sé, no me acuerdo el nombre del futbolista, pero creo que era un futbolista de origen musulmán, ¿no? Y era como, y si, un cántico, ¿no? Que decía algo así como, si metes goles, yo me hago musulmán, o algo así. Lo pusieron como algo positivo en ese documental, tal, y yo me quedé, no, 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 no está mal, está muy mal. Es como, ¿no? Si el negro, el no blanco, tal, marca goles, yo voy contigo. En cuanto lo hagas mal, ya te puedo llamar mono, ya te puedo tal, ya. Y eso me llamó mucho la atención. Tengo que buscarlo bien para acordarme del cántico este. Era en inglés, supongo que sería en la Liga de Fútbol Británica, supongo. Pero ojo, ¿eh? Es muy fuerte. es la obligación de ser ejemplar a todos los niveles. Has puesto una anécdota, yo te voy a poner otra parte. Nosotras somos hijas de una generación de guineanos que estudió mucho y que tanto en su sociedad como en esta, cuando llegaron, eran minoría, ¿no? En cuanto a formación se refiere y demás, ¿no? Pero de hecho, hablando con tu padre hace no mucho, yo le decía, pero qué rabia tener que ser siempre sobresalientes para ser considerados normales. Yo me acuerdo de mi padre diciendo, o para que no nos mal consideren, ¿no? Tienes que ser sobresaliente para que no te mal consideren, no, no para que la sociedad te aplauda, no, no, para que no te insulten, ¿no? Yo recuerdo que cuando discutíamos mi hermano y yo, mi padre decía, no gritéis que van a decir, mira estos negros cómo gritan.
jolín, todos mis vecinos en algún momento se peleaban entre ellos, ¿no? Y había discusiones en la casa de al lado, en la de arriba, en la de abajo, pero nosotros no podíamos. Claro, mi Sí, hermano y sí. yo verdes ya de la ira tratando de contener, ¿no? Bueno, pues esto no es justo y yo creo que quizá, pese a que eso no sea en el ámbito, ¿no? de poder gritar en casa, eso no sea una de las cosas más terribles del racismo, si lo extrapolamos a otros ámbitos de nuestra vida, yo insisto, reivindico mucho el que podamos ser mediocres, que no ten normales, que no Mm, tengamos que ser excepcionales para que nos dejen, ¿no? mm, Ser, estar, para que no nos digan, pues si no, vete a tu país, pues si no, hey, mm. Sí, normal. sí. Sí, sí, sí. Es increíble, en serio, y que lo puedan usar hace poco también ya esto, porque es que anécdotas hay. Hace nada, una semana o así, había 2 coches bueno, pues molestándose los unos a los otros. Y me hace gracia porque a veces a mí me sale también la vena esta de a ver qué está pasando, tal, y a ver si como le digan, ¿no? Porque uno era latino y fue súper chocante, ¿eh? En serio, porque se estaban peleando, tal, y de repente le dice, que me hables en español, tal, ¿no? Uno a otro. Y yo ya cuando escucho eso, ya me acerco tal para ver qué pasa. Al final se fueron los coches y lo que hice fue tocarle, ¿no? La ventanilla al chico de origen latino para decirle que nada, no pasa nada, tal, que no nos fastidien el día, tal. Y dice, bueno, es que vale, pues yo acabo de venir, yo soy latino, pero ya con lo que se quedó en esa pelea de coches, se queda, no se queda de si tengo la razón, si no la tengo, tal. Al final te quedas con el último, bueno, que no es insulto, ¿no? Pero es una agresión, ¿no? Em, y ya el complejo viene, ¿no? De ya no te puedes pelear igual, porque van a sacar esa baza, ¿no? Esa bala de tú eres de fuera. Y esto que has dicho me parece súper interesante porque yo noto la diferencia también a veces entre padres, entre generaciones de quienes han llegado y quienes ya hemos nacido aquí. No necesariamente, ¿eh? También hay gente que ha llegado y que es combativa, pero esta cosa de decir, bueno, a ver, yo no estoy en mi tierra, tengo que aguantar y que aguantar y que aguantar, y eso también a veces provoca fricciones dentro de las propias familias entre esos padres o madres que te dicen, bueno, a ver, no estamos, y los hijos y las hijas que te dicen, escucha, yo soy de aquí, no conocí otra cosa y yo tengo derecho a reivindicar. Tenemos que ir cerrando porque la conversación, como es bien interesante, se está haciendo larguita, pero sí que como yo he hablado de racismo de género, creo que hay otro elemento importantísimo a tratar, aparte de la concepción del propio cuerpo, ¿no? De cómo lo que hemos dicho, esta enajenación, este no gustarte, no lo que llevas, sino lo que eres, porque estamos fuera de los cánones, pero también de cómo nuestros cuerpos parece ser que le pertenecen a todo el mundo y la gente se arroga el derecho de poder tocarnos el pelo sin preguntarnos o hacernos preguntas absurdas como si nos ponemos morenas, estas cosas de, a ver, es que no soy de amianto o de hormigón armado, lógicamente esto es piel, así que también se modifica con la acción del sol, pero hay algo que para mí es fundamental y que no quería que no tratáramos y es el tema de la hipersexualización de las mujeres negras, ¿no? Este pasar de estar excluida de lo que se supone es que es ser bonita a de repente a partir de una edad que empiecen a hipersexualizarte y que Mm, quizás solo te lean para alguien con quien acostarse, pero no para ir más allá. Hay gente que sí, lógicamente, pero no siempre. Esto además pasa entre en hombres y en mujeres, pero en nuestros casos yo creo que sean unas interacciones muy violentas, del tipo que nos pregunten cuánto cobramos, por ejemplo. Conozco a muchas mujeres negras a las que les ha sucedido. O, o bueno, o cómo te entran a veces personas, ¿no? O sea, yo, pues que soy leída como bla, 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 pues parece que pues, me entran señores que me duplican la edad y que piensan que además voy a estar súper contenta porque un señor blanco que me duplica la edad me ha dado la oportunidad, ¿no? De estar con él. mm. Es curioso porque es muy curioso cuando lo que sabía que me iba a pasar, y me llama mucho la atención que aún a día de hoy me siga pasando. Dices: "No, racismo, tal, no sé qué". No, no, yo pocas, un par de anécdotas, tal. A mí me ha pasado lo de que ir caminando y que un coche, ¿no?, me baje la ventanilla y me pregunte, me ha pasado, y me ha pasado más de lo que me gustaría. Y me ha pasado de estar en un sitio y decirme: "Me quito de aquí, que van a pensar que me estoy prostituyendo, ponte en otro sitio donde no esto". Me ha pasado eso y me ha pasado también,
de cuando era más joven, de liarme con ¿no? Estar liándome con alguien, tal, no querer hacer nada. Es que yo pensaba que tú eras más lanzada, ¿no? Y creo que, al aún a día de hoy no estoy tan preparada de entenderlo. Te digo, ¿no? Que no tengo mucho que decir más que, uno, no lo estaba reconociendo, ¿no? Creo que es la primera vez que verbalizo que me han bajado la ventanilla de coches para preguntarme, cuánto, si me subía y tal. Em, y no estoy preparada para ir por esa parte de mi sexualidad, ¿no? Y de cómo se me ha leído y qué cosas me han pasado. Y ojo, que esto ya es otro melón y no creo que sea para aquí tampoco, qué cosas han pasado a gente de nuestro entorno, ¿no? Sí, porque si nos ponemos, ¿no? A pensar, sí, en nuestras familias o primas o tal, en nuestro entorno cercano, creo que, bueno, que son temas muy, muy complejos para como mínimo tener que ir al psicólogo y hacer un buen trabajo personal, porque eso no te afecta, eso te afecta también en el futuro, en tus relaciones, futuras y demás. Y luego también lo que has dicho, ¿no? Como no sé qué película era de Halle Berry que salía, que a mí me llamó mucho la atención, que lo que tú dices, ¿no? De no, porque estáis para ser violadas y tal, ¿no? ¿Cuántas películas hemos visto en Palmeras en la nieve también, ¿no? Cuando violan a Visila. ¿Cuántas películas hemos visto también, ¿no? De eso, y lo sabemos, ¿no? El cuerpo de la Mm. mujer negra para qué está. Es un melón Sí, muy es un pelo grande. muy desagradable, sí. Mm, Y yo creo que de esto es importante, ¿no? Como la gente no es consciente de ciertas cosas, porque yo recuerdo que a mí mis amigas me decían, jo, tía, qué mala suerte tienes, que a mí nunca mis amigas blancas, que a mí nunca me han preguntado cuánto cobro. Claro, hasta que tú te rodeas de otras amigas negras, que en nuestro caso no ha sido fácil, porque crecemos en los 80, en los 90, no había tanta población migrante de ascendencia migrante o racializada, y entonces tus amigas te dicen, no, a mí también me ha pasado, a mí también me ha pasado, a mí también me ha pasado. Así que no, no es algo individual. Yo, por ejemplo, he contado en alguna entrevista que me ha preguntado cuánto cobro y los comentarios eran, ya te gustaría que alguien quisiera pagar para acostarse contigo, fea, ¿no? Entonces, pero no, no es algo de mí. No, puedo ser muy fea, pero me pasa por cómo nos leen a las mujeres negras y tiene un porqué que yo creo que es lo que falta a veces, ¿no? Eso que decíamos al ujú, principio de periodistas que no hacen los deberes. Esto está conectado con la deshumanización de los cuerpos negros. Y como al principio se hablaba de cuerpos que tenían alma y cuerpos que no tenían alma porque la religión tenía mucho peso, y con el racismo científico la división se expresa de otra manera. Hay cuerpos pensantes de la delicadeza en el caso de las mujeres y hay cuerpos que son mero instinto irrefrenable, ¿no? Y ahí es donde entra esa construcción que todavía se expresa a día de hoy, aunque sea de otra manera, tanto en el negro del WhatsApp como en que nos pregunten cuánto cobramos. Pero ujú, bueno, ujú. que Auri, Sí. muchas gracias porque siempre eres súper generosa, gracias por contar cosas que no habías contado, por estar dispuesta también a revivir episodios que no siempre son agradables. Yo creo que esto sirve, que esto merece la pena, que es importante que se sepa, que es importante también que la gente sepa que no es solo una cuestión de clasismo, que le pasa incluso a atletas de élite, ¿no? Que van a las Olimpiadas, que no nos libra lo que podamos o no tener en el currículum o en el bolsillo, ¿no? Ujú. Así que nada, nosotras seguimos contándonos y este programa, esta serie de entrevistas también continúa. Muchas gracias a todo el mundo por vernos. Gracias, Lucía.